¿Qué tal? Cordial saludo. Para darle continuidad a la unidad 2 sobre historia del pensamiento económico, vamos a darle eh, coherencia al curso y continuando con lo que señalamos en la primera parte de esta segunda unidad, donde terminamos de hablar de cómo partir la historia en rebanadas, que era esta idea que ustedes pudieron observar en la primera parte de esta unidad 2, y como sugerencia que nos hace en este sentido de establecer líneas del tiempo, cortes de líneas del tiempo para conocer el tiempo cronológico y el tiempo histórico, apoyados en Legov, podemos mirar entonces que aplicando esta metodología, podemos encontrar entonces cómo partiendo el tiempo en rebanadas. Entonces encontramos aquí un corte en el tiempo, otro corte, y seguramente aquí va a haber otro corte que es el futuro que nos espera, donde seguramente de aquí en adelante habrán bastantes incertidumbres políticos, geopolíticos, climáticos, económicos y sociales. Entonces cuando hacemos un primer corte, siguiendo la partición del tiempo en rebanadas, encontramos como un primer periodo en la época antigua, un segundo periodo la Edad Media, un tercer periodo la época moderna y un cuarto periodo la época contemporánea. Y como decía ahorita, si parto acá, podemos encontrar ya un nuevo periodo que es lo que podríamos llamar la época postcontemporánea. Entonces miremos que la época antigua va hasta el siglo V, hasta el año 476, con la caída del Imperio Romano. Aquí hay una nota importante que no debemos olvidar, que esos periodos de inicio y finalización son sugerentes. Siempre no podemos decir que exactamente aquí ocurrió un corte, exactamente aquí ocurrió otro corte, exactamente aquí ocurrió otro corte, porque siempre van a haber, como vemos aquí más adelante, continuidades y continuidades de hechos, de fenómenos, de ideas y demás. El segundo periodo, luego de este corte, va del siglo V hasta el siglo XV. Algunos dicen que pues en el siglo XV, en el año 1492, que se descubre América por parte de Cristóbal Colón. Otros dicen que no, que eso no va hasta el siglo XV, sino que va hasta el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, ¿cierto?, de 1789. Entonces dicen que la época moderna surge precisamente en 1492, otros dicen que en 1789, otros dicen que en 1848, pero digamos que este es como el periodo más aceptado, ¿cierto? Entonces aquí coincide el siglo XV con una época, aunque feudalista, pero ya a la baja. Recordemos que la alta Edad Media, que es el apogeo del sistema feudalista, viene sobre todo en el siglo X, XI, XII, XIII, XIV, XV, y ya empieza a generarse un proceso, digamos, de no apogeo, de declinación del feudalismo, y empieza a hacer esa transición del feudalismo al capitalismo, ¿cierto?, en la baja Edad Media, ya desapareciendo el sistema feudal como modo de producción y va surgiendo las bases del capitalismo. En la época moderna entonces tenemos un nuevo periodo. Aquí tenemos este corte, entonces, que iría, digamos, del siglo XVIII, porque aquí se da una transición de esta caída de este sistema de producción feudal, aparece la baja Edad Media, entonces siglo XVI, XVII, ya se va consolidando entre la época moderna, que está muy aceptado, que empieza con la Revolución Francesa en 1789 hasta la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XX. Como decía, otros dicen que esta época arranca en 1492 con el descubrimiento de América. Aquí tenemos otro corte que va desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy. Y aquí hay una época muy interesante que ocurrió
entre el siglo XV y XVI, aquí por aquí como en este periodo, en este corte, se da por aquí una época muy importante que se conoce como el Renacimiento. Y renacimiento es porque renace la idea de el sentido del humano, las artes, la pintura, las letras, la poesía, ¿cierto? Entonces, esta época del Renacimiento es bien interesante, lo mismo que por aquí tenemos otra época entre el siglo XVI, XVII hasta principios del siglo XIX, 1820, que se llama el Romanticismo. Ya para lo que nos interesa, si hablamos de Edad Media, mire que estamos hablando de Edad Media, por aquí está la época antigua que llamamos ahorita, entonces estas líneas azules son esos partir la torta, el tiempo cronológico en rebanadas. Entonces tenemos aquí esta primera rebanada de época antigua, segunda rebanada de Edad Media, tercera rebanada de época moderna, cuarta rebanada época contemporánea y aquí lo que sigue, lo que se viene. Entonces mire cómo al hacer esos cortes encontramos, para los fines de este curso, mire que encontramos acá lo que llamamos las escuelas económicas preclásicas. Entonces aparece el mercantilismo con el apogeo del descubrimiento de América, aparece el mercantilismo de entre 1500 y 1750, se imponen esas ideas. Insisto que el descubrimiento de América fortalece esas ideas. Aquí aparece una primera análisis de la relación entre mucha riqueza basada en oro y plata y precios. Entonces aparece esa relación entre, comillas, moneda y precios, como una especie de teoría monetaria. Y entre 1750 y 1780, digamos en este periodo, van estas escuelas preclásicas, primero el mercantilismo, luego la fisiocracia. Para el mercantilismo lo que produce la riqueza es la acumulación de oro y plata en esa época, y la fisiocracia cree François Quesnay, ¿cierto?, que elaboró el tablero económico de 1758. Eso que nosotros llamamos flujo circular de la economía es de la autoría de François Quesnay, 1758. Empieza a establecer Quesnay las relaciones entre las distintas actividades económicas, los excedentes, cómo se usan de un sector a otro, cómo circulan esos recursos, y aparece lo que hoy se conoce como flujo circular de la economía. Entonces, el predominio de estas ideas fisiocráticas, tierra o naturaleza, y kratos, poder, el poder de la tierra. Y para los fisiócratas lo que producía la riqueza era, o los excedentes, era la producción agrícola, utilizar la propiedad para producir este tipo de productos agrícolas. Pero mire que estamos colocando que desde 1750 más o menos hasta 1875 ya predominan son las ideas clásicas, de 1750 a 1875. Y aquí, por aquí aparece la obra, por aquí en 1776, la obra de de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Aquí aparece. Y muy importante que ya en el siglo XVIII aparece un movimiento que se llama ilustrado, la Ilustración francesa, que la componen muchos miembros de muchas capas de la sociedad, artesanos, terratenientes, políticos, filósofos, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, el mismo Adam Smith. Y como dice Koselleck, la estrategia clave para llegar a la Revolución Francesa en 1789 fue el silencio. Se fueron generando grupos de encuentro en cafés, en restaurantes, en plazas, en ciertos sitios, hasta que detonó esa Revolución Francesa, la estrategia del silencio. Entonces ese movimiento ilustrado incidió, porque cuando está el descubrimiento de América, ¿qué pasa aquí en lo que hoy es Colombia? ¿Cierto? En la época de la conquista y de la colonia. Entonces aparece lo que llaman el movimiento ilustrado criollo en Colombia, aparece en 1759. O sea, antes de que se publicara La riqueza de las naciones, ya había aquí
un pensamiento criollo, ilustrado, que coincide con la publicación de la teoría de los sentimientos morales en 1759 hasta 1810, y ese movimiento ilustrado empieza a beber aquí lo que es hoy Colombia, para tener incluso una idea de que la economía funcione basada en ciertos principios naturales y la naturaleza como un factor determinante del funcionamiento de la economía. Eso es bien importante. Pero mire que si habíamos dicho que los preclásicos van hasta 1780 y estamos diciendo que la escuela clásica empieza en 1750, estos periodos que se montan es lo que nos dice Le Gaulle, continuidades y discontinuidades en este caso de las ideas, porque si bien en un momento determinado, como el que señalamos aquí en rojo con los clásicos, prevalece el pensamiento clásico, no quiere decir que el pensamiento mercantilista desaparezca del todo. Lo mismo parece con alrededor pues, de Smith están Ricardo, Malthus, Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill, aparecen otros autores. Entonces, esta escuela de pensamiento económico iría hasta 1875, pero mire que aquí estamos hablando de que ya en 1870 estaban dadas las condiciones para una nueva escuela de pensamiento que se llama los neoclásicos. El principal autor de esa escuela es, como colocamos por aquí abajo, Alfred Marshall, que fue profesor de John Maynard Keynes. Alfred Marshall, quien publicó en 1890 sus principios de economía, por aquí en 1890. Entonces, se imponen las ideas neoclásicas. Por aquí, alrededor de 1870, 71, 73, hay una escuela muy importante que se llama la escuela marginalista, entre 1870 y 1873. De hecho, Alfred Marshall era un marginalista, con algunas características particulares, por eso se denomina escuela neoclásica, y los autores más importantes de esa escuela marginalista son William Stanley Jevons, Karl Menger, León Walras, y por aquí debe estar Vilfredo Pareto, en 1893, por aquí, seguidor de Karl Menger, publica su obra de Principios de Economía y hace un estudio en Italia, Vilfredo Pareto, no recuerdo la fecha, en el cual estudia la distribución de la propiedad de la tierra en Italia, llegando a decir que el 20% de los propietarios son dueños del 80% de la tierra. Entonces ese 20-80 se volvió famoso como el óptimo de Pareto, ¿cierto? Donde se dice que de todos los problemas que hay en la sociedad, digamos los problemas económicos, el 20% de los problemas pueden explicar la gran mayoría de las acciones que se pueden desarrollar para resolver esos problemas, ¿cierto? Entonces, como se concentran los problemas en una mínima cantidad de listas, ¿cierto? Y que tienen que ver, digámoslo así, con el 80% de la población, o cómo se concentran los problemas ahí para resolver grandes problemas de la sociedad, el famoso 80-20 o 20-80, el óptimo de Pareto, que en la teoría de la distribución, de manera muy sencilla, dice que los recursos que son escasos para poder asignarlos, cuando se asignan los recursos, podríamos decir que con el 20% de los recursos que son escasos, podríamos llegar a asignar en distintos proyectos al 80% de la población, pero sin que el 80% de la población, cuando se distribuyen, como son distintos grupos, se vean afectados unos u otros en el momento en que se asignen, o sea, que no se vean afectados. Esa es un poco la idea del óptimo de Pareto. Entonces aparece esa escuela por aquí, entre 1870 y 1873, el marginalismo, y cuando hablamos de marginalismo es el análisis del margen. ¿Qué significa eso? Los incrementos, lo marginal es lo incremental. Por ejemplo, si tú te ganas 1.000.000 de pesos en un trabajo y luego te contratan nuevamente y no te van a pagar 1.000.000 sino 1.300.000, ¿cuál es el ingreso marginal? Es decir, el ingreso adicional, 300.000 pesos. Ya no te pagan 1.000.000 sino 1.300.000. Esos 300.000 pesos es el ingreso marginal. Y de esa misma manera podemos hablar de utilidad marginal, costo marginal, gastos marginales, gastos financieros marginales, costos variables marginales. Lo marginal es lo adicional.
escuela marginalista. Entonces, hoy en el mundo actual podemos reconocer que las ideas clásicas y neoclásicas, pero también las keynesianas, se imponen, a pesar de que hay un giro neoliberal. Entonces mire que es a partir de 1929 que esta escuela neoclásica pierde su imposición de ideas y aparece con la crisis del 29, la depresión en Estados Unidos, que se irriga por el mundo, inclusive afecta lo que es hoy Colombia. En el año de 1936, Keynes publica su libro La teoría general del interés, la ocupación, el dinero y lo que se llama la teoría general de Keynes, y sus ideas entonces sirvieron para ayudar a resolver la crisis del 29. Ya están funcionando en el 29, pero su libro se publica en el 36, y las ideas keynesianas se imponen hasta mediados del 70, porque a partir de ahí entra en crisis, lo vamos a ver en macroeconomía, las razones por las cuales no se siguen utilizando esas ideas. Ya dije en el video anterior que en Colombia hasta 1990 del siglo pasado se utilizaron las ideas keynesianas y a partir de ahí se formularon políticas sociales y económicas. Pero con la Constitución del 91, de ahí para acá, se utilizan ideas neoliberales, retomando estas ideas liberales. Quienes las retoman son Milton Friedman y Friedrich Hayek, para plantear un nuevo marco teórico que permita la formulación de políticas donde participan más los empresarios, se minimiza la participación del Estado, y son tesis que prevalecen en la actualidad, ¿cierto? Aquí pongo, por ejemplo, el caso de Colombia, ¿cierto? La Constitución como un dispositivo del 91 en favor de la economía abierta, en favor de este discurso neoliberal. Entonces, aquí ustedes tienen no solamente el tiempo cronológico, sino el conjunto de hechos y de acontecimientos que ocurren en esos tiempos cronológicos como tiempos históricos. Y lo otro es cómo en esos contextos emergen las distintas escuelas de pensamiento. Aquí están como las más importantes. Y esto es un ejemplo del tiempo histórico. Aquí tenemos la Revolución Francesa, y aquí como características de esa revolución, la crisis del régimen absolutista de la época, todo el proceso revolucionario que se dio, ¿cierto? La revuelta de los privilegiados, la idea de los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa, la Convención Nacional, todo lo que tiene que ver con el directorio. Pero esto ocurrió en Francia, y aquí pues lo que yo les mencioné del movimiento ilustrado tuvo una influencia muy importante para que se diera esta revolución. Ya les mencioné algunos autores como estos, pero a partir de estas ideas en Francia vinieron a Colombia, lo que era Colombia en esa época, de 1759 a 1810, a través de los españoles vinieron todas esas ideas de la Ilustración. Por eso se habla del movimiento ilustrado criollo en Colombia, ¿cierto? Y aquí hay algunas ideas para que lean como características de las ideas de ese movimiento, y por aquí lo que les decía, la influencia de la fisiocracia francesa, las ideas de Smith y el pensamiento económico español. Un ejemplo de los hechos históricos, de los acontecimientos, los hechos económicos, sociales, políticos, culturales. Aquí también está la independencia de los Estados Unidos, ¿cierto? Como un asunto importante, como un hito mundial, y aquí aparecen los atributos, las características de esa revolución, ¿cierto? Como que hacen parte como la Revolución Francesa, de las grandes revoluciones burguesas. Ustedes pueden ahí leer los detalles. Esta diapositiva lo que nos muestra es cuando hacemos esas particiones de un periodo a otro, empezamos a encontrar entonces cómo emergen en su momento ideas, teorías que dan cuenta, en este caso como en esta diapositiva, de la formación del capitalismo. Acuérdense que entre el siglo XVIII, que se va dando esa transición hacia el siglo XIX,
las revoluciones que se van dando de tipo técnico, de la ciencia, ¿cierto?, industriales, va haciendo una transición del sistema feudalista al capitalismo, ¿cierto? Tenemos ya esa baja edad media, ya se va acabando ese apogeo del feudalismo, entonces vamos encontrando otras formas de hacer en la práctica, en la sociedad, una serie de características, de hechos históricos, acontecimientos que le van dando forma a un tipo de sociedad, se va configurando, se va formando una sociedad. Por eso decimos que el concepto social lo entendemos como una formación social. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, este estudio de David Landes, con Pierre Vilar y varios autores, hacen un estudio sobre el nacimiento y desarrollo del capitalismo. Aquí está la fuente, y ellos dicen que con respecto a la formación del capitalismo hay 3 tesis. La primera es la tesis de la brecha, y ahí muy importante la brecha. Cuando ellos hablan de gap, hay un gap que se produce, es decir, una brecha. Dicen aquí, hablando de un autor, Earl Hamilton, que habla que hay un gap entre salarios y precios, y dicen que ese gap, esa brecha entre salarios y precios, fue el principal factor del auge del capitalismo, y eso permitió una tasa más alta de beneficio y una acumulación de capital más rápida. Este argumento lo apoyó Keynes en su época, ¿cierto? La segunda tesis, que es la tesis no histórica, que ha despertado más debates y relaciona los éxitos comerciales del norte de Europa con el florecimiento del protestantismo, es decir, el movimiento protestantista luterano tuvo que ver, según esta tesis, en el movimiento y en la dinámica de los éxitos comerciales en el norte de Europa. Y también, entonces, en ese florecimiento del protestantismo hay una ética ahí favorable a la aplicación con tenacidad de los negocios. Entonces se dice que hay una ética protestante que ha hecho que influya en la dinámica del comercio y del capitalismo. La tercera tesis, que es la tesis de la secularización, argumenta, sobre todo su autor Tawney, en principio, que la religión, para este autor, a diferencia de la tesis no histórica, que la religión no fue un estímulo para el capitalismo, sino que fue un freno. Por el contrario, no fue ese apalancamiento para el desarrollo, sino que fue un freno. Y lo que está diciendo aquí, que fue más bien la secularización de los negocios, o sea, ya no los negocios basados en una ética, entre comillas, religiosa, sino precisamente saliéndose de esa perspectiva religiosa, secularizándose ciertas actividades, y entre ellas la economía, fue lo que permitió que los negocios tuvieran otra dinámica, o sea, separándose de esa autoridad religiosa, separándose, digámoslo, de manera civil, entre comillas, laica, pero civil sobre todo, lo que liberó las energías del empresario para que hubiera una dinámica comercial, una dinámica empresarial, y por tanto un florecimiento del capitalismo. Entonces aquí es bueno que ustedes, esto no es para tratar de convencer a nadie, sino que para que ustedes vean cómo cuando partimos el tiempo histórico en rebanadas y vemos esos fenómenos y esos hechos, entonces empiezan a producirse por parte de los teóricos unos postulados, unos cuerpos doctrinales, en este caso sobre la formación del capitalismo. Y aquí hay otro autor, Jürgen Koka, que tiene un libro de historia del capitalismo, nos habla como de 4 momentos del capitalismo. Un primer momento, que es lo que él llama el capitalismo comercial, que se da entre los años 1500 en China, Arabia, ciertas zonas de Europa occidental. Un segundo momento, que es el capitalismo moderno entre 1500 y 1800, ¿cierto? Este capitalismo comercial se da antes de 1500, ¿cierto? Antes. Y de 1500 a 1800
en Europa Occidental, y ahí fue donde se mantuvo pues como el centro del fenómeno. Ya vino un capitalismo industrial entre el siglo XIX y siglo XX, sobre todo en Europa Occidental, y el capitalismo financiero actual. Hoy el predominio, uno diría que si bien el sector real de la economía, la producción industrial, el comercio mayorista y minorista son importantes y mueven la economía, hay un peso muy importante del capitalismo financiero. Entonces ya el sector financiero, el tema de las inversiones, los fondos de inversión, los analistas de inversiones, las empresas financieras que miran cómo se comporta la economía. Entonces, uno diría que hay mucha especulación en la analítica de la realidad económica con el predominio de esas miradas del sector financiero. Y a veces se descuida mucho lo que realmente ocurre en el sector real de la economía. Jürgen Koka, en su libro de 2014, establece una definición del capitalismo en los siguientes términos. En primer lugar, el capitalismo se fundamenta en los derechos de propiedad individual y en decisiones descentralizadas, los derechos de propiedad. Entonces aquí aparecen los temas de las licencias para producir, los derechos de autor, ¿cierto?, de las empresas, de las marcas, eso es muy importante. En segundo lugar, en el capitalismo se produce una coordinación de los diferentes actores económicos, especialmente en lo relativo a mercados, precios, a través de la competencia y la colaboración. Esa coordinación no quiere decir que los empresarios se ponen de acuerdo para planificar la producción, sus demandas de materias, insumos, tecnología, conocimiento, mano de obra, y dependiendo de las épocas, ellos van planificando lo que necesita el mercado, ¿cierto? En ese sentido, la coordinación. En tercer lugar, el capital es básico para este tipo de economía capitalista. Ello implica, según Koka, la inversión y la reinversión de ahorros y beneficios en el presente con vistas a obtener ventajas en el futuro. Y señala lo siguiente: con esta definición es posible aplicar el concepto a épocas muy lejanas en el tiempo. O sea, aquí nos está diciendo Jürgen Koka, que cuando hablamos de capitalismo no quiere decir que esto es una cosa contemporánea o moderna. En los términos en que está planteándolo él, puede decirse que ya existía, como lo está planteando el capitalismo, incluso desde la antigüedad. Sabiendo desde luego dice que en esas otras épocas se daba unos modestos inicios de ese capitalismo, situados en medio de un mar de circunstancias no capitalistas, ¿cierto? Hace la advertencia, pero bien interesante. Y aquí, de Adam Smith, me parece unas ideas sobre pensamiento económico del que llamamos el padre de la economía, ideas interesantes, me parece que adelantado para la época. Leyendo su libro original traducido por la editorial Anthony Bosch, una edición de 1983, repito, él publicó su libro en 1776, esta es una edición de 1983, una edición muy buena, Anthony Bosch. Y sobre el mercado nos decía Smith en ese libro de 1776, desde el descubrimiento de América ha ido tomando una extensión gradual o siendo cada vez más extensa el mercado. Ella empieza a introducir la palabra mercado. La América misma es un nuevo mercado. Estoy citando aquí las páginas de ese libro de Adam Smith. Nuevos mercados son también la mayor parte de los establecimientos españoles, la conquista de América, y portugueses, incluyendo y anotando en esta página la Nueva Granada. Mire, él ya hablaba en ese libro de 1776 de la Nueva Granada, parte de lo que es hoy Colombia, como nuevos mercados. Respecto a estos nuevos mercados, él mismo Smith señala, es un suelo fecundo, con clima feliz, hay abundancia y baratura de terrenos, circunstancia común a todas las colonias, son unas ventajas que cuando vimos la frontera de posibilidades de producción,
las ventajas, ¿cierto? ¿Cuáles son los atributos que se tienen en el territorio como ventajas y que nos permiten producir un determinado producto? Muy importante. Y con respecto a la escasez, el precio y la pobreza, Smith nos dice lo siguiente: en todo caso de escasez, el alto precio del trigo influye. O sea, escasez, alto precio, y eso influye en la condición de los pobres y de los más miserables, como hoy, ¿no? Tenemos unos altos precios y esos altos precios influyen en la condición de todos nosotros, en el ingreso de todos nosotros, pero muy especialmente, decía Smith, de los pobres y de los miserables. Es el efecto del alza de precio en el consumo. Mientras más suben los precios, el poder de compra del salario se va perdiendo. Un segundo punto que nos dice Adam Smith: los adelantos de una sociedad, sean los que fuesen sus progresos, aquí aparece la palabra progreso, incrustada en esas ideas de la Ilustración, cualquiera que fuesen sus progresos, permitirá ir disminuyendo gradualmente el precio real de toda manufactura, es decir, de todos los productos. O sea, el cambio tecnológico y los adelantos en una sociedad permiten que cuando se aumente el volumen de producción, progresivamente los precios tienden a ser mejores. Y la disminución del precio real de las manufacturas se debe a mejores máquinas, de la mayor destreza de la mano de obra y de la más amplia y cómoda distribución y división de la obra. Mire qué tan interesante que el precio real de los productos, de las mercancías, que se den a las mejores máquinas, también a la mayor destreza, podrá generar mejores condiciones en la división del trabajo, en la distribución inclusive del ingreso y de los precios de las cosas, como decía Smith, de las manufacturas. En el mismo apartado de la página 310 considera que por mejores máquinas se necesita de mucho menos cantidad de trabajo. Es decir, si hay progreso de las máquinas, lo que diríamos hoy de tecnología, hay más tecnología, sectores con más tecnología, sectores con más máquinas, según Smith, lo que nos está diciendo es que va a haber desplazamiento de mano de obra, ¿cierto? Y dada esta consideración por el avance de la maquinaria y los progresos, entonces se presentará desplazamiento de la mano de obra. Y eso es cierto, es lo que pasa ahora. Habla aquí del progreso tecnológico y de las implicaciones que tiene en contratar más o menos mano de obra. Y ustedes pueden, aquí ya, me disculpan, aquí ciertas, la redacción, los mejores salarios que pueden traer en los sectores de mayor tecnología, el tema del crecimiento económico y cuando nos señala aquí que es una parte natural del hombre, una propensión del hombre al intercambio, a la permuta, y eso es lo que motiva la división del trabajo. Lean bien estos elementos como segunda parte de la unidad 2, Historia del Pensamiento, y vamos a complementar estas ideas con una tercera parte donde se desarrollan ya de manera muy particular algunas de las ideas y pensamientos de las distintas escuelas de pensamiento económico.